Can Yaman ha vuelto a dar de qué hablar, y esta vez la protagonista indirecta es nada más y nada menos que Demet Özdemir. Agárrense porque este salseo no tiene desperdicio. ¿Se acuerdan de que hace poco se les vio juntos, todos ilusionados pensando que quizás volvían a ser marido y mujer en la vida real? Bueno, pues parece que esa esperanza se le acaba de dar un buen revolcón. Imagínense la escena, una alfombra roja, flashes por todos lados, y de repente zas, Can Yaman suelta algo que deja a todos con cara de póker. Lo que se cuenta es que le preguntaron directamente sobre Demet, si había habido algún acercamiento, si estaban en contacto. Y la respuesta de Can, ay, amigos, la respuesta. No es que dijera no, tampoco es que dijera sí. Fue algo así como, un evasivo magistral. Y no solo eso, parece que además se le vio con una sonrisa un poco, no sé, forzada. ¿O quizás era picardía? Ahí está el misterio. Para ser honestos, yo esperaba un poco más de drama, ¿saben? Algo más directo, algo que nos diera pie a especular sin parar. Pero Can es un maestro del misterio, eso hay que reconocerlo. Lo que yo creo que está pasando es que él sabe perfectamente el revuelo que causa cada vez que se menciona a Demet. Son la pareja que enamoró a medio mundo con Erkencikus, y esa química, esa conexión, la gente no la olvida. Muchos dicen que Can Yaman está intentando mantener viva la llama de esa relación mediática, que quizás no quieren cerrar esa puerta por completo. Otros, sin embargo, sospechan que simplemente está siendo prudente, que sabe que hablar de Demet ahora mismo podría generar más confusión o malentendidos de los necesarios. ¿Y es que quién sabe qué está pasando realmente entre ellos? Lo que sí es seguro es que esta reacción, o más bien esta falta de reacción clara, ha encendido las redes. Los fans están divididos, unos defienden a Can, diciendo que tiene derecho a su privacidad y que no tiene por qué dar explicaciones, otros están frustrados, queriendo saber la verdad de una vez por todas. Y no me olvido de los que ya están imaginando un nuevo drama turco en la vida real. Piénsenlo, si hubiera dicho sí, estamos juntos, boom, titularazo mundial. Si hubiera dicho no, nunca más, boom, otra noticia. Pero con ese ni sí ni no ha logrado lo más difícil, que sigamos hablando de él y de Demet sin parar. Es una jugada maestra de relaciones públicas, o quizás simplemente, la verdad es que no lo sabe ni él mismo. Lo que me llama la atención es esa actitud de Can. Se le veía relajado, sonriente, pero cuando tocaban el tema de Demet, un cambio sutil en su expresión, una pausa que gritaba, esto es complicado. A mí me da la impresión de que hay mucho más detrás de lo que vemos en las cámaras. No creo que sea una simple casualidad. Y luego está el tema de que algunos lo vieron con una supuesta nueva pareja hace poco. ¿Es una estrategia para despistar? ¿O es que realmente ha pasado página y la reacción sobre Demet es solo un reflejo de que ya no hay nada y quiere ser políticamente correcto? Son tantas las incógnitas. Lo que yo sí puedo decirles es que esta historia todavía tiene cuerda para rato. Can Yaman y Demet Özdemir son dos nombres que unidos venden. Y mientras haya interés, habrá salseo. Así que prepárense porque seguramente volveremos a tener noticias de ellos pronto, y esperemos que esta vez con un poco más de claridad. Pero ahora la pregunta del millón es, ¿creéis que Can Yaman estaba siendo sincero al ser tan evasivo, o era una manera de mantenernos a todos expectantes sobre su relación con Demet Özdemir?